Vamos a esperar a que se conecten. Buenas noches. Vamos iniciando la transmisión. Solo esperamos un minuto y comenzamos. Buenas noches y bienvenidos a todos. Tere, buenas noches. Graciela, buenas noches. Tere Ceballos, Graciela Ávila. Seguidoras en este caso, asiduas. Y espero a Bruno, que también es de los más constantes. No tardará en conectarse. Y Mariela, creo que es la otra que es también. Carlos. César, buenas noches. Carlos Vargas, César Retosos desde Dallas. Los saludo a él, a su familia, a Chloe, su hijita, toda su familia, que les estimo mucho. Susana, Luz Becker. Hola Lucio, saludos a ti, a Silvia y a las niñas. Bueno, las niñas ya están. Le dan alcanzo el ratón. Entonces, ¿quién más está? Silvia, buenas noches. Yolanda Ramírez, buenas noches. Bienvenida. Diana Álvarez, Maru Robles, Vero Vega. Muchos saludos. Saludos mucho a Luis. Me da mucho gusto verlos, aunque sea por aquí. Ana Flores, buenas noches, Ana. Saludos a tu esposo, a tu familia. Alicia Silva Guerrero, saludos. Luis Intrón, saludos a Puerto Rico. Bueno, a ti, a tu familia en Puerto Rico. Luz Román. Muy bien, Bruno, bienvenido. Ya había hablado de ti. Lorelai. Buenas noches. Isabel Noriega, Marcia Galán. Rosa María Blanquet. María Eugenia Orozco. Buenas noches. Manuel Marín. Creo que es nuevo usted. O ya se vea. Pero bienvenidos. Oigan, pues hoy quiero hablarles. Claudia Lisset, buenas noches. También es de nuestras seguidoras asiduas, de nuestros seguidores asiduos. Claudia Lisset. Pili García de Acevedo, saludos desde Puebla. Como no, veo que también nos sigues en la coronilla, al Señor a la Divina Misericordia. Pili, mucho gusto. Bueno, sé que no eres la única, pero te recuerdo muy bien. Roberto, buenas noches. Y Argelia, muy bien. Creo que ya vamos llegando, los que estamos. Y Tere, buenas noches, Tere. Bueno, fíjense que hoy quiero hablarles de una cosa muy, muy, muy especial. Porque quiero hacerles propiamente una invitación. Sin embargo, antes de hacer la invitación, quiero hablarles. Alma, buenas noches. Alma Orozco, Rosy Guzmán. Bueno, ya van 4 minutos saludando, así es que yo creo que ya fue suficiente introducción. Así que, pues, déjenme decirles una cosa que a mí me ha fascinado siempre en la Sagrada Escritura. Es la consideración del silencio. ¿Recuerdan que cuando leí el pasaje con ustedes, el pasaje del tiempo del libro del Eclesiastés, el capítulo 3? Allí, en ese capítulo, en toda la enumeración de cosas, también decía que había un tiempo para callar y un tiempo para hablar. Pues, buenas noches, Marta. Saludos a ti, a Ana Fernanda, a José Martínez. Y saludos a tu familia, Marta. Saludos a tus papás de manera muy especial, a tus hermanos también. Les decía, la consideración del silencio en la Sagrada Escritura, que lo tiene
la verdad, en una consideración sublime. Es una cosa que yo... Ah, es cierto, perdón. No, el cumpleaños de Rosy es mañana, pero la vamos a felicitar desde hoy. Marta Enrique, buenas noches. Marcia Galán pregunta eso. Y Ana Fer, que ya la había saludado. Entonces déjenme decirles la cuestión del silencio. Para eso voy a necesitar que tengan a la mano la Biblia, quienes puedan, y si no, de todos modos, ya cuando tengan tiempo ustedes lo pueden buscar, pero voy a leer un pasaje del Antiguo Testamento, del libro de los Reyes. En el Antiguo Testamento existen dos libros de los Reyes, el primero y el segundo. Voy a leer un pasaje del primer libro de los Reyes. Es del 3 al 5, 19, 3 al 5, pero en realidad es un poquillo más. Después del 3 al... Es del 3 al 15, creo que ahí me equivoqué. 3 bueno, del 3 al 14. Primer libro de Reyes 19, 3 al 14. Ya ustedes ahí lo corrigen. De todos modos, voy a leer. Saludo a Bertita Valenzuela. Berta. Buenas noches, también saludo a la maestra Esperanza, que se acaba de conectar, a la que aprecio mucho, también la admiro mucho. Ella es filósofa y nos ayuda, colabora con nosotros en la formación de los seminaristas. La saludo. Buenas noches también a Gloria Limón. Laura Betancourt, buenas noches. Entonces voy a leer el pasaje. Miren, nosotros estamos acostumbrados a descubrir y a maravillarnos de la grandeza de Dios, sobre todo cuando se manifiesta en cosas estupendas, sobrenaturales, y podemos dejar pasar. Buenas noches, Vero. Buenas noches, Nati. Y saludos a Víctor Martínez. Lo saludo con afecto. Ivette Ramírez y Rocío Muñoz Bustos. Así como a Nati, creo que ya la había saludado, pero bueno, no está por demás. Claudia Lisset felicita a Rosy, pero si es creo que es mañana. Entonces, bueno, les quería decir que voy a leer este pasaje del capítulo 19 del primer libro de los Reyes. Es la historia del profeta Elías, por demás interesantísima la historia del profeta Elías. Ahab comunicó a Jezabel cuanto había hecho Elías y cómo había pasado a cuchillo a todos los profetas. Es una escena en que el profeta Elías tiene que defender la grandeza de Dios y entonces elimina a todos los falsos profetas. Elías tuvo miedo, se levantó y se fue para poner su vida a salvo. Llegó a Beerseba de Judá y dejó allí a su siervo. Anduvo por el desierto una jornada de camino hasta llegar y sentarse bajo una retama. Imploró la muerte y dijo: Señor, ya es demasiado. Toma mi vida, pues no soy mejor que mis padres. Se recostó y se quedó dormido bajo una retama. El profeta por excelencia que existe en el Antiguo Testamento, Elías, el gran profeta, llegó un momento de su vida en que ya no aguantaba las acechanzas de los enemigos y sobre todo Jezabel, que era la reina, quería matarlo porque le incomodaba. Así son los profetas, son bien incómodos. Dicen las cosas bien directas y francas y así como son. Elías se había acarreado enemistades por ese modo de ser. Y entonces ella ordenó una persecución contra Elías. Elías se aleja, se aparta, pero llega un momento en que se cansa. Y le dice al Señor: Señor, ya me harté, ya me cansé de estar huyendo.
Es más, ya quítame la vida. Mis padres ya murieron. Yo soy mayor que ellos, claro que no. Llévame también a mí. Pero un ángel le apareció, le tocó y le dijo, levántate y come. Miró a su cabecera y había una torta cocida sobre piedras calientes y un jarro de agua. Comió y bebió y se volvió a recostar. El ángel del Señor le volvió a decir por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate y come, pues el camino ante ti es muy largo. Se levantó, comió y bebió, y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios, el Horeb. Buenas noches a Olga Valdés y a Lilia. Saludos hasta Tamaulipas y a Lili. Le mando un abrazo a ella y a toda su familia, a sus hermanos, a sus sobrinos y a todos, y a ella de manera especial. Entonces, se fue caminando hasta el Horeb, el monte de Dios. Eso es lo que le dijo el ángel, así es que tienes que comer, porque necesitas fuerzas. Se alimentó, dice, de una torta cocida que Dios le preparó. Llegó al monte Horeb y allí se introdujo en la cueva y pasó en ella la noche. Le llegó la palabra de Yahvé diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él dijo, ardo en celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los israelitas han abandonado tu alianza, han derribado tus altares y han pasado espada a tus profetas. Quedo yo solo y buscan mi vida para quitármela. Le dijo el Señor, sal y permanece de pie en el monte ante el Señor, ante Yahvé. Entonces Yahvé pasó y hubo un huracán tan violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante Yahvé, pero en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán sobrevino un terremoto, pero en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el fuego no estaba el Señor. Después del fuego, sobrevino el murmullo de una brisa suave. Cuando Elías oyó el murmullo de esta brisa, se cubrió el rostro con un manto, salió y se mantuvo de pie a la entrada de la cueva. Buenas noches, Carmen, y buenas noches, Patti. Este es el pasaje que a mí me ha llamado mucho la atención siempre. Vino un huracán, vino un terremoto, vino el fuego probablemente de un volcán, pero Dios no se dejó ver ni sentir en eso, sino en el murmullo de una brisa suave. Y Elías comprendió que ahí estaba el Señor. Elías se dio cuenta que en la brisa suave el Señor le hablaba. Les decía al inicio, quiero hacerles una invitación, quiero hablarles del silencio, pero quiero invitarles al silencio. Mira, no es fácil hacer silencio, no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando falta el ruido de afuera, todavía nos queda el que traemos dentro. Cuando afuera se empieza a apaciguar el murmullo, el ruido, las voces, todavía hay que apaciguar y hay que calmar el ruido que uno lleva siempre consigo. El ruido que son preocupaciones, el ruido que son problemas, el ruido que soy yo mismo con mis dificultades personales. Quiero saludar a Mariela, que ya llegó, y a Luis. Luis Hernández desde Veracruz. De verdad, incluso esto que estamos haciendo nosotros, sé que lo hacemos con una finalidad muy noble, el hablar, el dialogar, pero después de esto también tenemos que buscar el silencio que es parte fundamental del ser humano. Oigan, hasta los músicos, perdón que digo hasta los músicos saben que es necesario, indispensable para su creación, para la creación del musical, es necesario el silencio. No solo para crear, sino incluso en el mismo hecho de crear,
juegan entre el sonido y el silencio, que es indispensable para dar coherencia y sobre todo, hablando de música, armonía. Armonía. Saludos a Fernando Gómez Cortés. Muchos saludos, Fer. Mariela Sosa, es cierto. Aquí, de verdad, yo creo que nosotros, aun cuando estemos habituados al silencio, siempre tendremos algo que aprender de él. Quiero leer, ahí está una cita más anotada entre las que colocamos ahí en la pantalla. Mateo 6:6. Bueno, leo desde el 5. Cuando ustedes oren, Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas que gustan de orar en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, de pie para ser vistos de los demás. Yo les digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, en tu habitación, y después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. El mismo Señor Jesús nos invitaba y nos sigue invitando a buscar el silencio. De verdad no es fácil. Ustedes, miren, están ahora todos en casa. Si en ocasiones tenían tiempo para a lo mejor darse en la mañana unos minutos para estar a solas y rezar, no, ahora no. Entonces hay que buscarlo, el silencio hay que propiciarlo. El silencio no se da solo, el silencio hay que propiciarlo, buscarlo, procurárnoslo. Y de verdad, si ya nos ayuda un poco este tiempo, si ya nos ayuda el que las personas han ido a su casa, en que todos estamos en casa y que los coches circulan menos, en que varias cosas, pues ahora hay que hacer el recorrido. San Agustín hablaba de interioridad. Contemplando lo exterior hay que irnos a lo interior, hasta lo profundo del corazón, allí hablar con nosotros mismos, y al descubrir nuestro propio ser, trascendámonos para descubrir allí a nuestro maestro interior, que es Cristo, que es Dios. Y ahí dialoguemos con Él. Hablemosle al corazón, porque Él nos escucha. Es un proceso, sé que es un proceso. Se requiere ciertos pasos. Hay que tener a lo mejor un texto guía que nos ayude a llegar a eso. Pero así como el Señor nos invita, Él mismo en su vida terrena. Buenas noches, Celia, Verónica. Sí, es cierto. Hay que disfrutarlo cuando se tiene. El mismo Jesús en su vida terrena, claro que buscó y propició el silencio. En el capítulo 14 del mismo Evangelio de San Marcos, dice en el versículo 22: inmediatamente obligó a los discípulos a subir a la barca y a ir por delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Versículo 23. 14:23. Después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Al atardecer, estaba él solo allí. Buenas noches, Rafa, Pilar. Buenas noches. De verdad, quiero invitarles a que en estos días, que son ya los días santos, sobre todo el triduo pascual, se requiere de mucho silencio y mucha meditación y reflexión en los misterios. Meditar no significa poner la mente en blanco, que es decir, desconectarnos de todo. Sí, ese es uno de los pasos. Uno de los pasos es tratar de limpiar, pero llegar a meditar es contemplar interiormente aquello sobre lo que nosotros queremos reflexionar, y es el misterio de Dios que se hizo hombre y murió por nosotros.
Buenas noches, Pilar Serrano. Y sí, saludos y bendiciones a todos los que hacen posible el estar aquí. Muy bien, esto es para Fernando, para Fray Juan Luis, que nos ayudan siempre a tener y a estar conectados para saludarnos y enviarles, pues ahora sí, nuestras celebraciones. Jorge González, buenas noches, Padre, gracias por compartir sus reflexiones sobre este tema. Muy bien, Jorge. De verdad, Cristo nos invita, pero Él mismo lo hacía. Si ustedes se fijan en momentos culminantes o en momentos muy especiales de Jesús, Él se apartaba para estar a solas, para orar, para estar consigo mismo. De hecho, cuando Él quiere revelarles a sus discípulos, en el capítulo 16 de San Mateo, por ejemplo, cuando quiere revelarle a sus discípulos la misión tan importante que Él tenía y sobre todo el que tenía que morir, y padecer y morir por nosotros para resucitar después, va caminando a solas por un tramo cerca de Cesarea de Filipo y es ahí donde él se había apartado para estar con ellos, para hablar con ellos, para hablar con sus discípulos, para que nadie los interrumpiera. También nosotros de vez en cuando tenemos que hacerlo, ir a hablar con nosotros mismos. Lo que nosotros un maestro espiritual nos decía cuando estábamos en formación, miren, y creo que ya se lo mencioné alguna vez a ustedes, nosotros necesitamos, creo que cuando en la primera sesión que tuvimos de Duc in Altum, nosotros para hablar de Dios a los demás tenemos que escucharlo a Él primero, hablar con Él. Un saludo a Gregorio. Gregorio González me pide que hablemos de la confesión, a ver si después hablamos, claro. Y saludos a toda su familia. Entonces, perdón, les decía, Jesús en momentos muy importantes y cúlmenes de su misión, también buscaba el silencio para prepararse. Ustedes recuerden la escena de Getsemaní, se apartó a solas para orar, para orar. Siempre es bueno tomar un pasaje de la Biblia, porque si no divaga uno demasiado. Si no uno, entre que habla consigo mismo, entre que oye voces interiores, esos fantasmas que andan por ahí rondándonos en la cabeza, decir, pues esas preocupaciones que nos agobian y todo, entonces eso nos puede distraer. Es muy fácil que nos distraiga. El Evangelio de San Marcos, buenas noches Alicia Flores, en el capítulo 1, Marcos 1, el primer evangelio, en el Nuevo Testamento, el primer evangelio que aparece casi en todas las Biblias, porque en ese orden viene Mateo y después viene Marcos. El Evangelio de San Marcos, el capítulo 1, versículos 35 y 36. Dice el versículo 35. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración. Y después los discípulos lo fueron a buscar para quererlo distraer y Jesús no les hizo caso. Jesús les dijo, no hay que caer en la tentación de decir que hay muchas cosas que hacer. Y aquí, buenas noches Magda, Alicia Flores ya la saludé, Argelia, Gregorio. Muchos se preguntan, sé que no es el caso nuestro, que estamos aquí, muchos se preguntan y han preguntado, ¿cuál es el caso de que estén ahí unas hermanas o monjes o monjas encerrados sin salir, habiendo tantos problemas en el mundo, habiendo tantas cosas que atender y que resolver, además la carencia por ejemplo, en el caso de los monjes que están ahí encerrados, la carencia de sacerdotes y ¿qué están haciendo ahí? El silencio que a nosotros nos falta, es necesario que alguien lo busque y lo haga por nosotros. Y ellos en el silencio oran por nosotros. Ellos ahí. Entonces, hay que descubrir y reconocer que eso tiene todo un sentido en la vida de la iglesia. La vida de los monjes y de las monjas en el sentido estricto de la palabra, es decir, aquellas religiosas que viven la clausura, la vida contemplativa.
Bruno, quiero leer lo que dice aquí Bruno, es porque yo lo acabo de mencionar, y solo quiero para remarcar lo que dije. En efecto, estemos atentos a las voces que se oyen en nuestro interior. Se pueden confundir los monstruos interiores con la voz de Dios. Por eso, es mejor usar un texto bíblico, un salmo como base y sobre ese meditar. No se trata nada más de ir, ay, ahora hay hasta cursos de meditación, ay, vamos a meditar. Cuidado, cuidado. ¿Por qué? Como si nosotros no estuviéramos habituados a la meditación, nosotros como cristianos. La tradición meditativa del cristianismo es antiquísima y arraigada en lo más profundo de la espiritualidad israelita, de donde nuestro Señor Jesús procede en su espiritualidad. Nosotros también debemos buscar esos momentos de silencio. Entrar en nuestra habitación, es decir, entrar en nosotros mismos, pero también buscar una esquina, un rinconcito ahí en nuestro hogar, o en el jardín, o en donde podamos, o incluso fuera, o sea, no tiene que ser ahí, pero buscar un momento y un lugar donde estemos a solas con nosotros mismos, sabiendo que estamos con Dios. Cuidado, cuidado con la tentación de pensar que el hecho de no hablar es ya estar en silencio, que el hecho de no dialogar con nadie es ya tener un silencio que nos dé paz interior. No, tenemos que propiciar que sea un silencio productivo, un silencio que nos conduzca a nosotros mismos, a nuestro interior, y a hablar con Dios desde lo profundo de nuestro ser. Ahí mencionan la introspección, sí, pero lo que les mencionaba de San Agustín hablaba de la interioridad. Interioridad. Aquí mencionan que el taller del Padre Larrañaga, de Taller de Oración y Vida, ayuda mucho. Sí, es cierto, ahí te enseñan diversas técnicas para orar. Quiero leer solamente el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículos 15 y 16, abundando sobre lo mismo. Pero aquí quiero detenerme en una cosa. Lo leo y luego les digo exactamente. Además, dice, después de haber curado a mucha gente, entre ellos a un leproso, dice el texto del Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 15. Su fama, la de Jesús, se extendía cada vez más, y una numerosa multitud afluía para oírle y ser curados de sus enfermedades. Pero él se retiraba a los lugares solitarios donde oraba. Jesús estaba muy atento también a cuidarse de que la multitud le hiciera pensar que él tenía que dedicarse exclusiva y definitivamente y siempre a ellos, a curarlos, a sanarlos. Es cierto que Jesús vino a curar, a sanar enfermedades y dolencias, pero él sabía que necesitaba estar a solas consigo mismo y con su Padre para continuar su misión. Y eso se lo digo a todos. Busquen siempre. Yo digo diariamente, busquen un momento y busquen un lugar para ustedes estar a solas consigo mismos y con Dios. Tú contigo misma, tú contigo mismo, pero sabiendo que ahí es donde se propicia y se da el encuentro con Dios. Dios que viene a nosotros, no quiere decir que eso nos ayuda a alcanzarlo. Aquí, cuidado, no quiere decir que eso nos obliga a que Dios se manifieste. Nunca olvidemos que todos los pasos que nosotros damos serán siempre insuficientes para alcanzar a Dios. Nosotros no podemos alcanzar a Dios con nuestros impulsos solamente. Es Él el que, acudiendo a nuestra necesidad, acudiendo a nuestra búsqueda, se hace encontrar. Es más, como San Agustín muy bien dibujó, escribió y manifestó en sus confesiones, fue Dios el que lo encontró a él. Perdón. Fue Dios el que se hizo presente.
Yo creía que yo te andaba buscando. Yo creía que yo era el que te iba a alcanzar. Yo creía que era yo el que iba a hacer todo lo necesario para tenerte, para aprisionarte. Pero eras tú el que me buscaba. Y fuiste tú el que un día me encontró. Pues nosotros lo que tenemos que hacer es dejarnos dejarnos alcanzar, propiciar todo aquello que esté de nuestra parte, a irlo acomodando para que nos hagamos más dignos de que Dios nos encuentre, venga a nuestro encuentro. De verdad, el silencio es como mencionan ahí muy bien, estar ante el Santísimo. Estar ante el Santísimo. Es estar y propiciar el silencio en el que escuchemos a Dios que nos habla. Es Él quien siempre habla, es Él quien siempre está en nuestra búsqueda, pero no siempre tenemos ojos ni oídos para verlo o escucharlo. Y entonces para eso se requiere propiciar ese silencio del que les estoy hablando. Y por último, quiero también leer 6:12. Iba a ser una de las cosas más maravillosas. Lucas capítulo 6, versículo 12. Iba a ser una de las cosas más maravillosas y extraordinarias Jesús dentro de su ministerio. ¿Y qué es lo que sabía el que necesitaba? Apartarse para orar. Y fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 12 de San Lucas. Por aquellos días se fue Jesús al monte a orar y se pasó la noche en oración con Dios. ¿Por qué? Porque cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió 12 de entre ellos. Es cuando eligió a los 12. Y entonces ahí Jesús, antes de tomar esa decisión, es decir, antes de hacer esa elección de sus 12 apóstoles, de entre todos sus discípulos que se escogió estos 12, fue a orar. Yo me imagino que ustedes también, antes de ir a trabajar, se encomiendan a Dios. Antes de dormir, antes de hacer cualquier cosa que consideramos importante, y son muchas cosas las que son importantes en nuestra vida, me imagino que nos dejamos imbuir del silencio, porque si no, cuidado, demasiado ruido nos impedirá tomar decisiones sensatas, y sobre todo cuando esas decisiones afectan a otras personas, pocas o muchas que sean. Tenemos que tomárnoslo más en serio todavía. Si siempre ha de ser una cosa seria el silencio, el estar dentro de nosotros mismos para encontrarnos con Dios, cuando esas decisiones que hay que tomar afectan o atañen también a otros, tiene que ser todavía más nuestro deseo de estar a solas con nosotros mismos y con Dios. Dejemos que el silencio hable. Dejemos que el silencio hable. Yo recuerdo que en uno de los momentos más difíciles que yo pasé fue cuando me vi, después de varios años de ausencia de aquí de México, como ustedes o muchos de ustedes saben, yo estuve en Roma haciendo primero lo que podemos decir una maestría y después el doctorado, y entonces estuve 5 años sin volver a México, desde 2005 al 2010, haciendo solo la pausa de una semana, recuerdo. Pero en esos 5 años, después ya cuando yo estaba inmerso en la tesis, porque yo quería terminarla cuanto antes para poder regresar, llegó un momento en que me agobié demasiado. De hecho, cada vez que leo el libro de los Reyes, donde vimos el capítulo 19, donde se habla de la situación en que Elías se encontraba, yo me llegué a experimentar también así. Yo sabía que estaba haciendo algo bueno, que me ayudaba a mí a crecer y que iba a ayudar a mi comunidad y que después iba a poder aportar muchas cosas, pero ya era demasiado. Yo estaba cansado, agotado, y tuve la oportunidad, casi presionado por quien fue entonces el prior,
quien era mi prior ahí en Roma, él me dijo, se dio cuenta de que yo estaba pasando por una situación muy difícil porque mis horarios ya eran, como yo quería terminar, mis horarios eran de locos, de 7 de la mañana a 7 de la noche, metido en la biblioteca, solo con una interrupción, la de ir a comer, 1 hora, y me regresaba como, no, digamos 1 hora 15, y volvía. Es decir, eran alrededor de 10 horas y media u 11 horas metido ahí porque yo quería terminar, y entonces era obvio que eso me iba a alterar un poco. Y entonces él me dijo, ¿sabes qué? Necesitas hacer una pausa. No, pero total, le dije, es que yo no tengo a dónde ir. Así le dije yo, oh, error. Pero no era cierto, era mentira. Entonces me envió, quizá ya se lo conté a algunos de ustedes, llamó a 2 monasterios, uno de varones, de frailes como nosotros, y uno de hermanas agustinas, monjas. Y me quedé 5 días en uno y 6 días en otro. Fue una de las cosas más estupendas y maravillosas. Yo creía que iba a ser una pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque ¿cómo voy a desperdiciar 10 días tan valiosos para acabar lo que yo tenía que hacer? Y me di cuenta que yo necesitaba de esos momentos de silencio y de paz. Eran pueblos perdidos ahí en la Toscana, preciosos, preciosos, pero perdidos para lo que yo andaba buscando. No quería vacaciones, yo no quería, no necesitaba vacaciones, quería terminar. Pero me hacía falta eso, porque después de ahí, pues las cosas se dieron con más serenidad. Además necesitaba eso. Nosotros también, entre todas las preocupaciones y trabajos y quehaceres y todo lo que seguramente lo que cada quien hace es importantísimo en el ámbito en que cada uno se mueve. Ninguno somos indispensables, no, ninguno somos indispensables, pero en este momento en que somos nosotros los que lo tenemos que hacer, sí, somos necesarios ahí, somos necesarios. Bueno, pues para que nuestra necesidad y nuestra entrega sean más plenas, tenemos que cargarnos nosotros de esa paz y de esa gracia y de esa fortaleza que solo nos puede dar el silencio con Dios. De veras, en estos días, Jueves Santo, acompañemos a Jesús en su agonía, en silencio. Vayamos al Getsemaní también nosotros. Ahí dejémonos invadir también por la angustia, por el temor que sintió nuestro Señor. Y acompañémoslo también al Calvario. Caminemos con Él ese Vía Crucis. Ese dolor, esa fatiga, ese sufrimiento, acompañémoslo. Acompañémosle el sábado santo al sepulcro. Nada más silencioso que el sepulcro. Nada más silencioso que la tumba donde se colocó esa piedra. Esa piedra para sepultar todas las esperanzas de muchos, pero no fue así. Hagamos este silencio sabiendo que el domingo va a haber fiesta, que el domingo va a haber gozo, va a haber dicha. O sea que el silencio que produce algo que nos transforma, que nos cambia. De hecho, si ustedes lo notan en nuestra página, los días sucesivos vamos a tratar de propiciar el silencio. Celebraremos la Eucaristía y la transmitiremos y acompáñenos en la celebración de la Eucaristía va a ser a las 6 el día de mañana. Acompáñenos en el rezo del Via Crucis a las 12 del día el viernes. Y luego a las 6 de la tarde la celebración de la Pasión, que es una celebración estupenda, maravillosa, que no es una misa porque el Viernes Santo es el único día, junto con el sábado Santo, que no hay misa en todo el mundo. El sábado sí se celebra la de la noche, la vigilia pascual a las 7, pero el viernes y sobre todo el sábado tratemos de estar en silencio. Busquemos el silencio. Que el silencio sea productivo. Que el silencio sea enriquecedor y que nos haga descubrir la dicha, la maravilla de nuestro Señor Jesús vivo. De nuestro Señor Jesús que sigue transmitiéndonos su palabra y su vida. Y ya, se me acabaron las palabras. Quiero leer solamente algunos de los comentarios que están aquí. Yo encuentro ese silencio por oraciones a Dios, dice Susana. Saludo a Maribel Cruz, que ya la había saludado. Y quiero leer Susana González Mille, en la agrupación de esposas cristianas
nos enseñan a ofrecer el todo por ti, Señor, y saber escuchar los silencios de Dios. Muy bien. Gracias, Ana. Monchito Ramón y Sandra, saludos. Entonces, sí quiero invitarles a que estemos en silencio, a que tratemos de silenciar también nuestra mente, nuestro corazón, hasta donde es posible. Tampoco se trata de volverse locos, porque también eso puede llevarnos a desesperación. Pero sí, desconectarnos un poquito, incluso también de las redes. Si ustedes, después de estas semanas o días encerrados, todavía tienen paciencia extrema para seguir leyendo, para seguir buscando WhatsApp, leyendo WhatsApp, enviando cadenas de WhatsApp, metiéndose a buscar en YouTube, en Google, cosas, quiere decir que su paciencia, su capacidad de ser pacientes es altísima. Hay que bajarle poquito. Y sobre todo en estos días. Hay que dejar que circulen ciertas cosas que son necesarias. Lo demás, déjenlo. Quiero saludarlos a todos. Saludar a Isabel Noriega. A Luis Intrón lo saludo otra vez. Saludos Paloma, salúdame a tu familia, a tu esposo y a todos. Graciela Ávila, Luis Intrón, Isabel Noriega, buenas noches. Y quiero recomendarles para concluir un libro que la verdad a mí me lo recomendaron. Se llama La fuerza del silencio, del cardenal Robert Sará. La fuerza del silencio es interesantísimo, es muy bueno. Lo puede uno leer o todo, o una síntesis. Es La fuerza del silencio de un cardenal, que es el encargado del culto divino en toda la iglesia. Les saludo. Les doy las buenas noches. Hoy no va a haber llamada, pero ya sé, ojalá y que veamos en Jesús, además de su mandato a orar, a entrar en nuestra habitación, en lo profundo de nuestro ser, también descubramos que nuestro silencio está llamado a ser productivo, fructífero. Quiero agradecerles mucho, cuídense, descansen y que estos días santos sean días vividos en silencio, pero también en entrega generosa a los demás, y no dejen de rezar por los que están batallando en estos días. Lule, saludo a Lule, a Silvia, a Lisset, a Eugenia, me despido, Rosy y Gus Becker. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ramón. Y les pido que recen por todos los enfermos de este coronavirus y de todas las enfermedades. No los olviden en sus oraciones. Les pido que tengan presente especialmente a 2 personas de aquí de la parroquia que han sido diagnosticadas de eso y que se han comunicado conmigo para rezar por ellas. Ténganles presentes. Les aprecio muchísimo y que Dios les bendiga. Saludo a todos, a los que se van conectando, a los que ya tenían rato, a los que estaban conectados pero no habían escrito, a Rocío Vara, a María Eugenia y a todos. Y felicidades a Rosy, que el día de mañana es su cumpleaños. Y aunque no nos hagamos presentes, a lo mejor por esta red ya saben que mañana vamos a pedir en la misa por Rosy Guzmán y su familia, aunque el día de mañana y los días sucesivos no mencionemos las intenciones. Buenas noches, Carlos Vargas, y buenas noches a todos. Ya me despido de todos. Aunque no los mencionemos los nombres, saben que están presentes, porque son días santos en los que se ofrece la misa y las celebraciones propias de cada día por toda la comunidad eclesial. Y vamos a tenerles presentes en nuestra oración, aunque no escuchen su nombre, ya saben que les recordamos ante el altar de Dios. Cuídense mucho y que el silencio sea enriquecedor y productivo para todos. Saludos a todos, a los que mencioné y a los que no también. Norma Guzmán, Monchito Cadena, Claudia Fragoso y a todos. Buenas noches
El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Cuídense mucho.